Muchas gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo episodio de Nada Personal. Hoy estamos con un invitado de lujo. Hoy les voy a presentar a mi tío, el licenciado Carlos Sigüenza Díaz, un tipo muy interesante. Ustedes lo van a conocer a profundidad. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan y que nos siguen. Eh, Somos Nada Personal y bueno, en realidad venimos haciendo mucho tiempo este tipo de diálogos con personas de la localidad, personas de la provincia del Cañar, y con las cuales hemos compartido muchas experiencias, hemos conocido su vida, su trayectoria. Más o menos este es un diálogo bibliográfico, digamos así le podríamos llamar de esa forma. Pero la esencia de esto es, de mi parte, conocer de mayor forma al personaje y de esa forma, a través de los medios tecnológicos, que ustedes también lo puedan conocer, lo puedan saludar también y de alguna forma poder tener un registro, si lo podemos llamar, eh, de video, donde que podamos tener experiencias de muchas personas, de mucha gente que han hecho algo por nuestra ciudad. Agradecemos a las marcas que nos auspician. Soy el abogado Nilo Sigüenza Narváez. Estoy ubicado aquí en la calle 3 de noviembre de esta ciudad de Cañar y bueno, ya llevo algunos años como abogado, siempre brindándote soluciones eficientes en el ámbito jurídico. Estoy listo para ofrecerlas tanto en el ámbito civil, penal, laboral, niñez y adolescencia y todo lo relacionado al mundo jurídico, que bueno, vivir en sociedad influye tener muchos problemas y por ende vamos a hablar con alguien que sabe mucho de sociología también, en realidad. Y bueno, siempre ese conflicto lleva a que contrates un abogado y bueno, hago más que venderme a ti, recomendándote mis servicios para que puedas tener una mejor defensa. Por otro lado, también estamos con un bonito emprendimiento, se llama Nilis. Nilis Bar es un chiquito kiosco donde que vendemos comida rápida, comida sabrosa, hamburguesas, papas fritas, sándwiches de pernil, tostadas, batidos, jugos y un sinnúmero de cuestiones, cócteles, micheladas y bueno, por ahí ya les estaré pasando la información también para que ustedes puedan degustar de Nilis, ubicado en la Panamericana, entre Cañar y Tambo. Ya les estaré pasando más los datos y también por las redes que les estaré convirtiendo. Les estaré compartiendo esos tipos de emprendimientos también. A Chacana, Senderismo Cañar. Bueno, si te quieres ir a una montaña, quieres conocer una montaña, bueno, aquí estamos rodeados de hermosas montañas. Cañar es bendecido por ese tema, ¿no? Estamos dentro de los Andes en sí mismo y bueno, vas a ver muchas montañas bonitas y algunas que están escondidas y que no las has visto y que Chacana te las puede llevar. Ahí te paso los datos también de Chacana, que este emprendimiento es súper chévere, donde que vas a poder salir al campo, vas a poder respirar aire fresco, conocer a nuestro cantón, conocer nuestra provincia y por ende, vas a tener bonitas experiencias. Hacemos un poco de meditación, hacemos un poco de música ancestral también y bueno, ahí te paso el dato. Sin más preámbulos, amigos, damos la bienvenida al licenciado Carlos Sigüenza Díaz. Muchísimas gracias, ñaño, por aceptar la invitación acá, Nada Personal. Ñaño, es un gustazo tremendo para mí, le voy a tratar de ñaño. Bueno, le estimo mucho y desde muy niño tengo muchos recuerdos de usted. Ñaño, bienvenido al programa. Sí, Nilo Paul, un agradecimiento grande por la invitación. De igual manera, un saludo cordial y un venturoso año para todos aquellos que se están conectando a la señal. Sabemos que la tecnología y los más media nos generan ese acercamiento, así sea a distancia, sabernos parte de sus hogares y de los compromisos que tenemos, en realidad algo hermoso. Vivimos una era de la tecnología y de la informática que más unidos que nunca estamos. Y una vez más, Nilo Paul, pues suerte en tu emprendimiento. Sé que lo haces de corazón, con principio democrático, trabajando para la gente más humilde y lo haces con ética. Eso es lo más importante. No, pues muchas gracias, ñaño. Sí, uno hace lo que se puede, somos familia y de alguna forma tratamos de contribuir a la sociedad en esos aspectos y como digo y repito, es un grato gusto tenerle aquí en este estudio en Nada Personal y pues, bueno, pues vamos a conversar un poco, ñaño. Pues, Sí, por supuesto.
y bríndese un... Muy amable, muchas gracias. Vamos a brindar un poquito. Chuta, tiempos que no conversamos, ñaño, hace mucho, mucho tiempo que, bueno, vivimos aquí, pero no hemos conversado mucho, ¿no? En realidad. Sé que está usted ahora de rector del Colegio José Peralta. Sí, en realidad en mi vida profesional como docente llevo ya mis 38 años de hacer magisterio. He estado al frente de la institución por algunas ocasiones y justamente hace un año, 2 meses, por una nueva forma que es de elección, en una terna fui primero de la terna de entre mis compañeros a quienes los respeto y los considero, y pues vieron en la regional, la zonal y nacional la posibilidad de que yo esté en el rectorado y estoy ahí para el servicio de la educación, que es lo que me ha dado prácticamente el norte de mi vida. Claro, usted es peraltino, ¿no? Se graduó en el Colegio Peralta, profesor, y bueno, casi su vida lo ha hecho en el Peralta. Sí, realmente mi vida ha sido peraltina de corazón. Hemos aprendido que en la realidad nuestra familia también tiene de peraltinos. No es casual que uno de nuestros tíos mayores, Gabriel Enrique, sea de la segunda promoción Mire, es de la segunda y que promoción. igual eh, el tío Rolando Sigüencia también sea peraltino y así por el estilo, mis hermanos, mis sobrinos, Claro, el claro. caso Yo también. tuyo, Nilo Paul. Hemos hecho de la educación peraltina un legado, en saber que educamos a nuestro pueblo, estamos sirviendo a ellos y lo hacemos con la ética y principios, diríamos, sustentados en querer que nuestro pueblo sea ejemplo. Y lo es, Claro, claro. y lo es. Oiga, porque no, son muchos, podríamos decir, muchos peraltinos, de alguna forma, y regados por todo lado, y muchos de ellos han sido ministros, han sido jueces, bueno, han sido, bueno, muchísimas personas que en algún momento quisiera conversar con todos aquellos, pero en sí, sí. Sí, eso es real. Diríamos, utilizando términos, eh, el Colegio Peralta ha sido un semillero de gente muy capaz, intelectuales, por allá en el lugar de en donde estén, en el rincón más lejano, más cercano del Ecuador, siempre hay un amigo peraltino. Siempre hay una persona que nos representa, Sí, que sí, nos sí. da valor. No es al acaso, por ejemplo, también tenemos, creo en estas épocas, en estas fechas, gran persona como abogado, Carlitos Alarcón. El nuevo fiscal. Por supuesto, fiscal, sí, sí. Supongo que debía haber sido Sí, su fue mi alumno, alumno, claro, claro. Marquito Andrade, en la Contraloría y así por el Claro, estilo, ¿no? claro, Entre claro. nombres que son miles. Diría yo, oye, conversando con algunos amigos, he dicho, y bueno, ¿y a cuántos has educado? Yo digo que ya perdí la cuenta, creo que van más allá de los 10.000 ya. Claro. Más allá de los 10, ¿y cuántos más? Y le deben pasar diciendo licenciado o algún Sí, tema de esos. Y a veces mucha gente que ya no se da. claro, a veces uno no recuerda porque cambian el hecho Claro. de la fisonomía o estuvieron en el exterior o son profesionales, pero siempre y es gratificante, más allá del ámbito, diríamos, económico como docente, la mejor satisfacción y el más grande agrado es que alguien en la calle te venga, te dé un abrazo y te dé un saludo y diga, gracias profesor porque tú me enseñaste. Y de esos he tenido muchos, Pero yo he visto muchos alumnos. profesores de vocación y bueno, de otros profesores. Pero yo he sido su alumno también, no es alabarle, en realidad, bueno, no es que esté usted aquí, le apasiona enseñar y sabe mucho del tema de que usted enseña. Usted me dio sociología, me dio filosofía y cuestiones que me sirvieron mucho para mi carrera, mire usted. Sí, sí, justamente. Yo agradezco a Dios en primera instancia, a mis padres, a mi padre querido, que siempre lo recuerdo, a mi madre, que decía, mijo, tú tienes que ser grande. Y algún rato yo le hice una especie de juramento, papi. Yo algún rato llego y llego arriba. No en el sentido de orgullo, sino simplemente en el sentido de formarme y dar lo mejor para mi sociedad.
y creo que lo estoy consiguiendo. Por supuesto, mi formación de colegio la hice en 2 colegios. ¿En 2 estados? No, Sí, ya. comencé siendo alumno del Agronómico Calasanz, el cual, entre Ya. comillas, felicito esa institución, pero no me gustaba, ¿Por qué no le gustaba? por la lejanía que era. Ah, ya, No claro, había muy, bus, muy pues, lejos, pues sobrino, no, no había chuta, claro. taxis. Había que caminar unos 2 o 3 kilómetros diarios para llegar. Y Claro, claro. bueno, como mi querido hermano Enrique era profesor de ese establecimiento, pues decía, mi hermano menor va a ir conmigo todos los días. Entonces bajábamos, pero no me enseñé. No, no, no le gustó, ¿no? Bueno, por razones y otras razones más. Entonces, al tercer curso ya estuve en el Peralta, donde recuerdo y con mucho gusto y satisfacción al señor César Dejas, al señor Claro. Miguelito Andrade, Fueron sus profesores ellos. por Y después supuesto, y sus después mis compañeros. colegas y mis compañeros, Ok. incluso cuando en el año 2008 ganamos un concurso de autoridades, 18 autoridades a nivel provincia, entre ellos gané para ser vicerrector con el Claro. compañero y amigo doctor Mario Garzón, de rector. Entonces pasamos prácticamente a ser las autoridades de quienes fueron nuestros maestros, pero los respetamos y los dimos, por supuesto, el sitio que se merecen. Y ellos también nos dieron lo mejor, ¿no? Y qué debíamos hacer nosotros, ser recíprocos, y lo fuimos. Hicimos una administración de 6 años, estuvimos, diríamos, a la vanguardia de la educación cañareja, lo dejamos como instituto tecnológico, dábamos tercer nivel, después cambiaron las políticas, los gobiernos, y fueron perdiendo parcelas de saber, Claro, hasta claro. quedarse con lo que hoy llamamos simplemente el bachillerato general unificado y una especialidad en bachillerato técnico. Hoy estoy luchando porque lleguemos nuevamente a que esa institución sea grande. Lo va a hacer, está creciendo, vamos subiendo. Y Claro que sí. hacemos una invitación cordial para que para este próximo año lectivo puedan inscribir ustedes en el bachillerato en educación física a sus hijos, con un bachillerato en lo que es arbitraje, como Mira, también mire usted. preparación física. Y eso Está aprobada ya. solo cuenta el Peralta con ese tema. Estamos algunas instituciones pidiendo esa situación, pero tenemos el mayor puntaje, diríamos, en sentido, y mayor gente que nos sigue. Estamos con más o menos unos 45 inscritos. Ah, mire usted. Sí, sí, y luchando en el proceso porque de algún modo hay que diversificar la educación, Claro que sí. no estancarse. Qué hermoso, recuerdas tú, Nilo Paul, que fuiste parte de una especialidad y la educación de especialidad te daba el mayor principio y lineamiento para seguir una carrera. Claro que sí. No, por así decirlo, con el máximo de los respetos a los colegas abogados, doctores en leyes. Decía, bueno, vea, Máster Carlitos, ¿cuánto no voy a recordar el desarrollo histórico del ser humano con Engels o en el principio marxista, que fue la base, porque ahí eso fue lo primero que nos enseñaron? Y era pues que vengo de la escuela de formación de una de las mejores universidades, de la cual Claro. también, Nilo Paul, eres de la Universidad de Cuenca, Sí, sí, en sí. la cual, gracias a Dios, tuvimos profesores de categoría, nos formaron y nos formaron con un gran principio de responsabilidades. Claro, claro que sí. Y eso nos dio la posibilidad de innovar de alguna manera acá y irlo tratando, porque la educación nunca termina. La educación es un proceso, al igual que el ser humano. El ser humano es un ser inacabado. Cada día, como decía mi querido padre, cada día, mi hijo, es un problema. La situación es que cómo lo resuelvas, y lo resuelvas con inteligencia. Es decir, el último aprendizaje solamente será tu muerte. Hasta ahí. Y que Dios nos dé pues ese direccionamiento para seguir sirviendo a una ciudad, a nuestro pueblo que tanto le quiero y donde Claro. nací. Pero veo que usted tiene, bueno, en mente
muchos consejos de mi abuelo, digamos así. Sí, Cuéntanos un poco de él, qué recuerdos tiene de él, de su niñez, yo provengo de una familia muy humilde, pero súper trabajador y responsable. Mi padre, su vida lo dedicó a ser un zapatero de categoría, de calidad. Y pues, en ese sentido, qué hermoso era, Nilo Paul, sentarnos junto al banco de su trabajo, ayudarle a hacer las pintadas de los zapatos que llamábamos para lustrarlas, y en eso pasaban horas de diálogo, de conversación, conversaba usted con él? de anécdotas que iban y venían y que era un encanto escucharlo. La historia de la familia, la historia del barrio, y no por así decirlo, por ejemplo, la obra de mi querido hermano Enrique, Ya. que Chivilpamba de Letargo, no es más también que la recopilación de muchas de las anécdotas de papá, de ¿Cuál muchísimas. le gustaba? ¿Qué anécdota le gustaba a usted o una? Bueno, hace unos años escribíamos para la Casa de la Cultura y había una anécdota en la que papá siempre se reía, pues, ¿no? Siempre se reía y decía, bueno, imagínate, era mi oficial el José de Mamita, se llamaba José Jiménez. Y Ya. José Jiménez era una persona muy querida por la familia en la zapatería de papá, pues como su oficial tenía para él muchas situaciones de jocosidad, pues no. Cierto día llegaba un vendedor de truchas de Guairapungo, un indígena, con sus sartas de truchas y pasaba por, ven, ven, llámale, José, llámale, hazle que entre al taller. Ya. Entró al taller este hombre y le dijo, vea maestro, aquí están las sartitas, ¿cuántas quiere? Espera para ver qué dice la patrona, espera, José, entra, pasa, llévale día a ver que si compramos o no compramos. Y en eso la picardía, no por situaciones de que un pescado, dos pescados. Vea patrona, ya está aquí los pescados, vea, sáquese unos tres. Sacaron unos tres, regresó. No, no, dice la patrona que no quieren los pescados, lleven nomás. Entonces eran situaciones vivenciales, ¿no? Claro, claro que Vivenciales, sí. al igual que en otras oportunidades nos conversaba, pues, de la época en la que se gozaban, decían, y le hacíamos chanza a la otra persona, le gozábamos, le molestábamos. Claro. Llegaba, dice, por ejemplo, el tonto Melchor, y el tonto Melchor le había dicho, oiga, un primo de papá que vivía al frente, se llamaba Víctor Manuel Pinos. Oiga, Víctor Manuel, le traigo para vender este rabo de raposo. Ah, qué bonito el rabo de raposo, oye, ¿y cuánto quieres? Ese es tiempo sería centavos o sucres, ¿no? No, no sé Claro. cuánto. Dijo, oye, pero espera a ver. Se acercó, dice, como estaba en la ventana y con el dentro de su cuarto con el indígena Melchor y sacó a ver el rabo de raposo. ¡Ah, Dios mío! Se fue, el viento lo llevó, el viento lo llevó. No era eso, pues. Lo que pasa que José, en el caso de Ángel Gilberto, papá había estado en la calle, vio el gesto, cogió el rabo y se fue. Entonces chistes de esa naturaleza era para uno Claro. vivir, ¿no? Y pasaba compartiendo Por anécdotas. supuesto, era hermoso. También ámbitos de nostalgia, de tristeza, ¿no? Sentido de que siendo el primer hijo de la familia, papá Gilberto, pues, contábamos que cuando había las sequías de Honorato Vázquez, Tambo Viejo, tenían que llevar las yuntas a Xuya o a Celel, estaban lejísimos, y que alguna vez pasaba con su querido hermano eh, Arturo por el parque de Cañar y que los quisieron robar las reses, les quisieron pegar para quitarles. Dos niños todavía que caminaban por ahí, pero alguien les reconoció. No, ¿qué te pasa si son hijos del maestro Enrique? ¿Cómo les van a hacer eso? Déjenlos a los niños. Y decía, y era un camino tan largo que cuando llegábamos. O también Claro. encontrarse con los criterios de decir, oye, la lejanía, mi hijo me decía, cuando nos íbamos allá a las tierras de Pimo, en el norte, porque también tenían allá Pimo,
y sí pasábamos por Tinajeras. Y era un camino que justo daba a la cresta de la montaña y donde se vencía la carga con las bestias, rodaban y se encontraban, dice ya las bestias, las acémiles, los huesos y los granos a los lados. Era triste, dice. Pero eso vivió. Y eso, pues, de la infancia fue creando en nosotros un espíritu de ser investigadores, de saber más del pueblo, más de la tradición, y un tantito también en el ejemplo de mis tíos, que bueno, yo aprendí la palabra revolución en la casa de mi abuelo Enrique. Enrique Sigüenza Calle. Claro, pero ¿Y o por sea, qué dirás? ¿No es sí, sí, cierto? ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque justo en la época del 59, ¿no? Ya. 60, se da la Revolución Cubana. Adivina. Y entonces se formaron grandes grupos revolucionarios a nivel de Latinoamérica. Y no fue la excepción en Cañar que se formara también los grupos Con ese ejemplo de la ejemplos de revolución. revolución, porque la revolución avanzaba. Como decían, no, pues, somos como la paja del cerro, mientras se quema más avanza, y avanzaremos. Y fue el legado de Che Guevara, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese ámbito me gustó la bandera roja, me gustó el principio, La y mi ideología de ellos, vida ¿no? se ha mantenido a ese Usted es un andarival. hombre de izquierda, digamos Sí, así. me considero, sí, de izquierda, pero real, ¿Y qué no pasó? utópica, No, no no utópica. los izquierdistas que... Eso es un acápite en el sentido de decir, pues, fracasó la ideología. La ideología se transformó, se alienó. Es decir, buscamos beneficio personal en nombre de la sociedad y de la gente. No, eso no. Nosotros nos formamos en una escuela, por suerte tuve una educación universitaria donde la revolución se sonaba revolución, pues, ¿no? Claro. No, por así decirlo, teníamos que andar guardados los cuadernos en la época de León Febres Cordero. ¿En qué época se fue a estudiar usted por allá? Yo comienzo a estudiar en el 83. En el 83 se va a estudiar En la Universidad de Cuenca. en la Universidad de Cuenca. ¿Qué Sí. fue a seguir usted allá? Yo en la ciudad de Cuenca, los primeros años después de un examen de ingreso, pude aprobar lo que era seguir la Facultad de Filosofía. Y la Facultad de Filosofía tenía varias especialidades, Ya. entre ellas historia, lengua y literatura, psicología, y la que más me gustó fue la de filosofía, la más difícil, Ya. por supuesto. ¿Por qué? Porque la carrera que yo seguí tiene 3 licenciaturas en una. Ya. Porque el título va y dice licenciado en filosofía, sociología y economía. Ya. Era una mezcla que muy pocos a nivel país todavía lo tenemos. Y fue un privilegio en la Universidad de Cuenca seguir con grandes protagonistas también de la ciencia, como Olmedo Llorente, el doctor José Vega Delgado, entre otros, que ya también se van de la memoria. Hermoso. Pero mire, usted a su edad, 18, 19 años, en el 83 más o menos, ¿cómo era Cuenca allí? ¿Cómo era esa vida de irse a vivir en Cuenca, supongo estudiar allá? Bueno, es anecdótico y qué bien que esa pregunta me haces, Nielo Paul, porque, o sea, mis sueños eran distintos, en realidad. Nosotros tenemos un tío que fue un alto mando en la FAE, Claro, claro. Gabriel Enrique. Entonces él siempre que venía nos inculcaba ese principio, la aviación, el ser piloto, el querer llegar al aire, volar y esas cosas. Y pues ese fue mi sueño. Ya, vea. Pero no lo cumplí por cuestiones económicas. En realidad... Dura la situación en aquel momento. Era imposible. Entonces recuerdo ya graduado, yo me gradué de unos 17 años más o menos, en el glorioso Peralta. Y me dice mi hermano Nilo, oye Carlos, dice, ¿por qué no me acompañas a Cuenca? Yo no tenía mucho conocimiento de Cuenca, si me había ido una vez, 2 veces no me había ido más. Digo, y bueno, ¿y por qué? Dice, no, vamos, verás.
vamos y te tengo una sorpresa. Fue así. Entonces dice, oye, este rato ya no te puedo mentir. Cuando llegamos en Cuenca, papá te mandó a matricularte. Vas a tener que matricularte aquí en filosofía. Digo, pues, si ese es el gusto de papá y bueno, si de ser buen estudiante, gracias a Dios sí lo fui, pues no. Entonces me matriculé ahí, en el 83. Pero Justo no en fue ese, por decisión suya. casi te diría que no. Ya le Que dieron no. matrícula. Me dio matriculando mi hermano Nilo, que le Bien, agradezco bien. hasta ahora. Y eso pasó. Bueno. Y lo que pasa es que los primeros días, ya enfrentarse solo en un cuarto, no, pues ahora con los lujos, que si papi, si no me das departamento y si no me das un carro, yo no estudio. No. Era simple, sencillo y pobre. Un cuartito común, en un arriendo, recuerdo todavía porque toda la vida lo viví allí, un poquito más arriba de Cristo Rey, donde los tienen a los ancianitos en Cuenca, en la calle Sangurima y Talbot. Mire, Y ahí recuerdo que vivía una prima de mi mami, doña Livia Izquierdo, Narváez. Entonces me dejaban prácticamente encargado ahí. Ya. Pero uno tenía que llegar, hacer su alimentación, cuidarse, asearse, estudiar, hasta que hay cosas en la historia de Cañar también que se deben saber, ¿no? ¿Cómo Y cuál? fue lo que te voy a mentar con don Eduardo Pacheco. Ya. Don Eduardo Pacheco, un visionario, protagonista de muchas cosas buenas, que hay que reconocerlas. Él dio la posibilidad a que cientos de jóvenes cañarejos que estudiábamos en la universidad tengamos nuestra beca. Pero para eso había que fajarse y no tener problema en las notas. Claro. O sea, seguir manteniendo esas notas, y nos brindó esa posibilidad de ser personas que teníamos nuestra bequita. Y ahí sí ya nos daban de comer en la universidad y nos daban algún alícuota también mensual. Mire, Y usted. pudimos educarnos. ¿Cuántos años estaba estudiando usted en la Facultad de Filosofía? Sí, justamente ahora hacer licenciatura son 2 años. Porque son Ya. tú sabes, Nilo Paul, a veces universidades que ahora con la tecnología y todo eso. Pero a nosotros hacernos licenciados nos costó 6 años. Mire usted. 6 años. En la cual el primer título que nos daban era profesor de segunda enseñanza. Con eso uno ya podía ejercer la profesión. Claro. Pero ya para terminar era una tesis. Y una tesis era engorrosa, era dura de realizarlo, porque había un celo bastante pronunciado en la ciudad de Cuenca. Muchos no creían que se podía llegar, pero lo llegamos a hacer. Lo llegamos a hacer con muchos colegas y compañeros de acá, que hicimos universidad, y por supuesto fui el único que seguí la carrera, porque eso también trae una anécdota. Eran compañeros mayores a mí en la preparación del primer ciclo. Milton Correa, compañero Calderón, Osvaldo Calderón, Ya. o sea, mayores tanto a mí. Pero habíamos hecho un juramento, Miguel Guaraca y entre otros, muchos, que algunos ya están jubilados incluso. Decía, bueno, vamos a seguir psicología. Correcto, vamos a seguir psicología. Entonces, pero a mí no me convenció tanto la carrera. Pero otros optaron también ya por historias y todo eso. Y recuerdo que Osvaldo Calderón se queda solito en psicología y dice, ¿y mis compañeros dónde están? Y fue una rabieta del hombre, no, pues cómo me van a hacer eso, y si sabían que íbamos a irnos todos. Y bueno, Mire usted. y eso pasó. Se quedó en el aire esa promesa, Me ¿verdad? quedó en el aire, pero ya somos grandes amigos, nos Claro, respeto claro que mucho, sí. Osvaldo fue parte de ese gran sueño de hacer también periodismo, con Miscelánea, no sé si recuerdas tú, Nilo Paul, Ya. con hermano de Osvaldo Calderón, con Remigio. Claro. Con Remigio teníamos una revista que era del núcleo de estudiantes universitarios de Cuenca, se llamaba Miscelánea. Ah, mire Sacamos usted. algunos números y escribíamos, y
que Claro, bueno, claro. nos relacionamos. Una época hermosa. Tenían como una mini colonia cañareja Sí, allá en la exactamente. ciudad de Cuenca, entonces Sí, sí, y, lo mejor en el deporte. claro. Nadie Y hacían nos gana. deporte entonces. Claro, ¿Qué deporte le indoor, gustaba a fútbol, usted? básquet, vóley, de todo se hacía. Pero ¿cuál le gusta a usted? Por lo general he hecho indoor, pero El indoor. también me gustaba básquet. Básquet. Claro. Bueno, sí, sí le he visto en algunas fotos también cuando, por ejemplo, de los amigos de Luba y todos esos temas. Ah, esa es otra historia Claro, también. eso ya es, bueno, digamos, acá En Cañar. dentro del Cañar, ¿no? Sí, justamente yo toda mi vida la he hecho entre la Bolívar y la carrera Cuenca. Ya, Mis papis tenían, pues, por supuesto, la casa en la Bolívar, frente a la Virgencita, claro, claro. ya que saben decir, y la Virgencita me vio nacer. Eso era el criterio de mis hermanos menores, y bueno. De ahí formamos nuestra gallada, nuestros amigos, los amigos del Vado, Los del del Vado, Vado, ya, del ya. Vado, Cruz del Vado también era porque ya en ese tiempo de universidad, entonces era jugar con los del Vado, jugar con los del Vado en Cuenca, jugábamos con los del Vado, algunos cañarejos y decidimos hacer, bueno, una prolongación del Vado en Cañar y lo Ya, hicimos. Después tuve la suerte también de jugar con unos amigos en Club Cristal. en el Club Club Cristal. Cristal también hemos hecho deporte y luego pues así también tanto eh, moviéndose en el ámbito del indoor, del fútbol y los últimos campeonatos hasta que hemos tenido una para por un asunto de una lesión que tuve. Allá, pero... Ajá, pero sí, todavía me muevo un tanto, se hace bicicleta con mis amigos, también mis otros sobrinos, en el caso de ellos Dani, tienen un club, sí, ¿no? ciclopata. Claro, ustedes son los fundadores, como decís, ¿no es cierto? Prácticamente, nosotros Claro. comenzamos no necesariamente con ciclopata hace poco, sino hace muchísimos años atrás, Sí, cuando eran recuerdo los... que ustedes salían, bueno, no tuve la suerte de salir yo en aquellas ocasiones, pero salían ustedes Sí, pedalear, como se allá llama. pedaleábamos y éramos los diablitos de las bicicletas. Y donde íbamos dejaban sellito del diablito montado en bicicleta. Allá, Después ya se hizo ciclopata, todavía seguimos en eso, hay cada año lo claro que que es el son sus... ciclopaseo, más que competencia, donde reúne a la colectividad no solamente cañareja, sino del país. Hay mucha Claro. gente que viene de otros lugares del país a pedalear con nosotros y es hermoso porque de algún modo es verle a la juventud, verle a los sobrinos, a los amigos, a los parientes inmiscuidos en algo que es sano, ¿no? Claro, Algo que es hermoso hacerlo y que nos trae muchos recuerdos. no, sí, sí, qué bien, qué bien. También he visto que hace un poco de arte también usted, Ah, ñaño. bueno, eso también tiene una historia. Alguna vez recuerdo que mi tío Rolando, de La Voz de Ingapirca, nos hacía una entrevista. Decía, pues hijo, tú haces muchas cosas, eres polifacético. Decía, cada loco con su tema. Pues no, ya cada vez, pues, nacimos viendo a grandes artistas dentro de lo que significa la artesanía. Don José Ávila Vicuña, uno de los protagonistas de la madera en obra fina, el Mire usted. acabado hermoso de las guitarras, las mejores guitarras que sonaban aquí en Alma Cañari, con el viejo Averos y Ah, con ve otros usted. artistas, eran hechos de Don Pepe. Don Pepe. Y Claro, era vecino de ustedes, ¿no es cierto? prácticamente al Ya. lado de la casa de Claro. mi papá y de mi mamá. Y bueno, también la pulcritud del arte hecho zapato en las manos de papá. Claro. Y así por el estilo. También más abajo, don Miguel Ángel Calle, en el protagonista de la fragua y el fierro, ¿no? En darle forma, talabasteros y todo que había en el barrio, un señor de apellido Cantos, eh, don Romero, y por ahí, pues, ¿no? Entonces, no nació eso de pintar con la pintura que se pintaba los zapatos Claro. sobre los periódicos, y de eso debe recordar Nilo. Igual, y luego con Rafael Cela, que es un baluarte de la pintura nacional, él ya también nos iba inculcando y dándonos algunas bases hasta cuando él, muy joven, tuvo que emigrar a la ciudad de Quito, y desde allá pues nos llevaba siempre el mensaje
y nos traía esto. Pinta de este modo, pinta de este otro modo, rayas van, rayas vienen, y bueno, se fue formando claro, una forma de hacer arte. claro, Lo sigo haciendo en el sentido de que el arte es la expresión más pura del alma, en la que se expresa sin palabras el sentir del corazón y la mente, claro. el espíritu transformado y llevado a imágenes. Todo ello entendido desde un surrealismo o desde un realismo. Entonces he hecho surrealismo, he pintado algunos abstractos, he hecho lo que me gustaba, tengo una serie bonita de lugares icónicos de Cañar, Ah, ¿no? ve Los usted. barriecitos viejitos, ¿No las era casitas en que se pequeños caen, formatos en o...? pequeños y medianos formatos se tiene. He podido también de algún modo He visto exponer acá. tradiciones también, sí, Tradiciones, sí, sí, he sí. visto con niños en carros de rulimanes o carros de Sí, es que madera. fue nuestra vida, ¿no? Y de Claro, igual manera, un poco de etnografía, en saber que no somos todos de la misma, diríamos, etnia, ¿no? Que bueno, tenemos de españoles, tenemos de indígenas, tenemos de asiáticos, tenemos de europeos. Somos una raza cósmica, Nilo. Y te quiero decir con esto que, es decir, a lo mejor por nuestras venas corre sangre muy variada de todo el mundo y mira, nos hace ser muy distintos del europeo o del norteamericano puro. Nos ya, hace ser una raza cósmica, una raza que piensa en nosotros, una raza que piensa en la minga, una raza que piensa en el apoyo y en la ayuda al que lo necesite, y evitando y dejando a un lado lo que es ese egocentrismo del yoísmo europeo o de un europeocentrismo que se considerarían ellos, entre comillas, ahora eso se desbarató ya, en decir que son dueños de la cultura y la ciencia. Mentira. Nosotros también tenemos nuestra cultura y nuestra ciencia, pero claro, claro que sí. enmarcado dentro de una verdadera interculturalidad, es decir, respetando los márgenes. Pero tampoco decir, no, solo lo indígena, solo lo mestizo, solo esto. No, somos un sincretismo y de eso deberíamos ser los protagonistas y también los guardianes. ¿Por qué? Efectivamente. Porque no solamente deberemos decir, ah, no, el baile del cuchunchi, fin. No. ¿Y dónde está la mezcla del sentimiento? Y por ejemplo, en estas fechas en las que estamos, mira, por ejemplo, los pases del niño son completamente distintos a los de Europa. ¿Por qué? Porque son una fusión de Claro. nuestros pueblos con lo que Los, vino de Europa, ¿no? ¿Ya? Y somos, por lo tanto, también un pueblo que tenemos razón y tenemos ciencia. No es al acaso, por ejemplo, el Taptana Nikichi que se está dando la vuelta este rato en Latinoamérica con protagonistas del descubrimiento matemático que no solamente fue de los árabes, sino fue de nuestra raza cañarios. Entonces, y esas cosas, ¿no? claro. Hermoso Mm, saberlos. claro que sí. Y bueno, y estas cuestiones que las comenta usted. Usted es un lector, sé que es una persona que lee mucho, ¿no? Sí, sí, y también tiene su comienzo, ¿no? Recuerdo, le quiero mucho yo a mi ñaño Enrique, prácticamente es el hermano mayor y me lleva muchos años, ¿no? Y pues yo andaba como un hermano mayor lleva un niño. Me llevaba siempre con sus amigos, a tal punto también me llevó al colegio, pues ya te dije antes, ¿no? Claro. Entonces, muy bien, pero lo que yo agradezco y mucho agradeceré de mi ñaño es que él es un lector, pero muy exigente. Un lector que de su capacidad de absorción, de su metacognición, nos escapa obra. Entonces, hasta ahora compartimos obras de lectura. Entonces, digo que la casa tuvo como anécdota, Nilo Paul, la cercha. ¿Qué era la cercha? Era una especie de biombito así, donde estaban las revistas de Memín Pingüín, de Condorito, del Llanero Solitario, de las revistas de Corintellado. ¿Y para qué servían, dirías tú? Eran para alquilarlas.
Entonces venían los lectores, ¿no? Enrique, ya compraste el número tal de la revista tal. O sea, lo alquilaba él. Alquilaba. Entonces de ahí nació la primera situación de lectura. Y era hermoso leer Corintellados, las revistas de amor de los mexicanos y los norteamericanos. Y usted ya como hermano del dueño ya y tenía acceso libre. Es que yo le ayudaba a cuidar. Claro. Yo le ayudaba a cuidar, que Y de pronto se llevaba Claro. o no devolvía. Luego fue eso, transformándose en una biblioteca tan grande que parte de la biblioteca mi ñaño tuvo que legarlo al municipio. Una gran cantidad de libros que Enrique dio o vendió, no sé realmente, al municipio. Y era entonces, ñaño, ¿qué leo? Ya, escoge. Y fue así que nació el criterio de lectura. Y la lectura es prácticamente una ventana donde realmente se mira la realidad. Y se puede uno tener un espacio de decir esto es y esto no es. Es decir, muchas veces en la lectura uno aprende a valorar lo que no está escrito. Es decir, lo que va más allá, la metacognición, en el sentido de decir, bueno, el autor a lo mejor se equivocó o yo estoy equivocado. Dame la situación de la duda y pues te imbuye a seguirlo descubriendo. Esa es la lectura. Alguna vez decía yo a un alumno, mira, ¿qué te parece si es que en la primera página de tu cuaderno, de tu libro, aparece un hilo? Y quieres que ese hilo salga del texto, pero nunca se va. Se va hoja por hoja ese hilo, hasta que al fin, cuando llegues a la final de la obra, el hilo se irá de tu libro. Es decir, esa es la lectura, ¿no? Sí, y eso es hermoso. Que algunos, bueno, dejan a mitad de camino también, ¿no? Por supuesto, entonces ya a lo mejor se hizo un nudo y ya no pasó. No. Eso, mi querido sobrino Nilo Paul, en el sentido de que la experiencia de la vida nos ha ido dando, siempre recordando el pasado. Hay el criterio de decir el tiempo pasado fue mejor, pero no necesariamente. Claro, Hay también recuerdos en los cuales sí causa hilaridad y causa sentimiento, ¿no? Pero yo soy de aquellos que considero que del ámbito de la filosofía, el tiempo, definirle al tiempo, no como lo que pasado ni el futuro. El pasado pasó, el futuro es incierto, el presente es el momento. Entonces, ¿qué determinamos? Lo que importa. Es decir, defínele al tiempo como la sucesión de instantes, pero apréndelos a vivir. Los mejores instantes de tu vida. ¿Y dónde están? En tu familia, en tus alumnos, en tu comunidad, en lo que tú puedas dar a los seres humanos. Ahí está lo mejor del tiempo. Claro que sí. Sí. Es una falsa idea creado por la mente, el aspecto cognitivo de que el tiempo existe. No es un engaño que existe un pasado, un futuro, cuando existe una realidad o un aspecto perpetuo, digamos así, un momento perpetuo, digamos, le podríamos decir una hora perpetua. Es que el tiempo es universal. Ya lo decía Aristóteles en el sentido del presente y compresente. Lo que está atrás de tus espaldas pasó. No puedes mirarlo a verlo porque ya no es lo mismo. Y si es que miras al futuro, a lo mejor no es real, porque los sentidos nos engañan. Entonces, ¿qué es lo que tienes que vivir? El ahora, el aquí, lo mejor, y dar lo mejor. Claro que sí. Ese es el criterio. Por ejemplo, hoy en este momento estamos disfrutando esta hermosa entrevista, ñaño, y lo estoy disfrutando en realidad. No, igual yo me siento tanto agradecido, o muy agradecido más bien te diría, Nilo Paul, en el sentido que das espacio a que las personas digan lo que sienten, sus vivencias, su realidad intrínseca, su realidad expresiva, artística, qué sé yo, pero que el motivo es el fondo de vivir. Sabemos que el yo es el yo, pero el verdadero yo es el yo y mi alrededor, mi familia, mi núcleo familiar, mi sociedad. No mi colegio, jamás. El colegio donde trabajo.
la ciudad en la que yo vivo. Así nos enseñaba usted en sociología, la célula, qué es la familia. La familia. Y posteriormente, recuerdo una de las clases también que nos enseñaba sobre la espiral dialéctica de la sociedad, que avanzamos desde el comunismo primitivo, feudalismo, Claro. todos esos temas hasta llegar al capitalismo, socialismo y regresamos, lo que decíamos que estamos en una época medio electrónica, no sé si cambió ese tema, ¿qué dice usted? La cuestión es que si nos damos en cuenta, bueno, al menos doy gracias yo a la vida, a mis padres, a Dios, que ya tengo mis años, he vivido la mitad de lo que era el siglo XX. Estoy ya casi en la cuarta parte del XXI y puedo colegir y comparar estas dos etapas. Un poquito antes de comienzos del siglo XX, en la cual dio mucho que ayuda las ideas de mi padre, de mis hermanos mayores, de mis profesores. Y bueno, y podemos decir, vivimos 2 siglos. Y es honroso, Nilo Paul, eso, vivir 2 siglos. Claro. Es decir, por ejemplo, ¿recuerdas tú, por ejemplo, en algún programa dice la vida del ochentero, lo mejor que pudo pasar? Y esas son las programaciones, los 70, los 80, los 90, en la música y todo, lo mejor. Ahora, la situación es que si topábamos en antes una razón, ¿por qué el socialismo no triunfó? ¿Por qué no hay esa equidad entre los seres humanos? ¿Por qué ese Cuba tan glorioso que supuestamente se lanzó bajo la bandera del guevarismo y del castrismo, por qué no llegó a ser algo que realmente era el sueño utópico de un político como Karl Marx, Federico Engels, Lenin, y entre otros, incluso Mao Zedong y entre otros? ¿Por qué? Es la situación. ¿Y por qué, por ejemplo, es una utopía, una utopía? Pero entonces, si la vida es una utopía, también desde ese punto de vista, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que el ámbito del desarrollo tecnológico, con la globalización, que comienza más o menos en los 90, se proyecta a los 2000, esta globalización generó cambios radicales. Es decir, si antes nos explotaba, ¿qué era lo que ocurría? Nos explotaban directamente, vendiéndonos cosas tan simples y llevándose nuestros productos y nuestro trabajo. En la actualidad vemos que la comunicación se ha roto radicalmente y hablamos de la época de ¿qué? De la tecnología, de la inteligencia artificial. ¿Y qué es entonces lo que está yendo a ocurrir? Hay un asincronismo en el tiempo. Ya no lo disfrutamos el tiempo, por eso decía yo, el momento. Si hoy tenemos el mejor celular, que me vale $2,000, para de aquí a 3 meses ese celular es inservible porque hay otra tecnología. ¿Cuánto lo asimilaste? 2 meses. ¿Y qué pasó? Es decir, vamos a llegar a un momento en que estemos robotizándole al ser humano. Ya somos robotizados en este momento también, de algún modo. Con inteligencia artificial, sí. Por supuesto, estamos siendo robotizados por el ser humano. Llegará el momento en que queremos jugar a Dios, queremos jugar en el ámbito de la criogénesis, por ejemplo, en creer que decir, bueno, si Dios hizo al hombre, nosotros también lo podemos hacer, pues. Y ahí es el pecado más grande que estamos cometiendo. No sabemos a dónde vamos. Los que somos cristianos realmente decimos, bueno, si hay un norte, Dios guíanos. Pero el ser humano perdió mucho. Estamos viviendo una etapa ya no de cambio de tiempo. Pues lo que tú decías, comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo entre comillas. Hoy estamos viviendo la etapa de la turbulencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sabemos a dónde vamos. Claro. No hay destino para el ser humano. Exterminarnos posiblemente es el destino final. Es que ahí está, claro. El COVID-19 fue eso. Las guerras intestinas que se generan ya no son a nivel de balas, un poco, tanto en Medio Oriente sí, pero es ahora de una guerra genética, biológica, bacteriológica, en la que prácticamente el quid del asunto es, de acuerdo a la teoría keynesiana, hay que disminuir el número de población, o si no, no vamos a tener que comer. Y eso lo utilizan las élites, ¿no? Ahí está, pues, eso es real.
Claro, claro. Claro. Bueno, un tanto No, pues, por ahí. y usted conoce, bueno, debía haber leído a Jobs, también a Maquiavelo. Maquiavelo, por el príncipe, claro. Bueno, en realidad no, gente que con sus contratos sociales, bueno, genera de alguna forma expectativa cómo vive la sociedad, en realidad, porque, por ejemplo, Jobs, lobo es obra del hombre. Claro. Ento- eh, Thomas Hobbes y él, en el sentido de decir que se da todavía el criterio de él. Fue un avanzado para la época, Thomas Hobbes, en el sentido de decirte que el hombre busca dos cosas, fundamentalmente. Busca poder y busca riqueza. ¿Poder en qué? En política. Y riqueza en lo económico. Entonces esto persiste hasta el día de hoy. Están las transnacionales, el mundo de la droga, el mundo de los carteles, que son falsos conceptos de decir, bueno, yo soy, porque tengo más poder, yo soy el capo, yo tengo más que el otro. Y la puma. claro, Entonces, mira eso. Estamos volviendo a una situación en la que llamamos la guerra de todos en contra de todos. Todos en contra de todos. Sí. Llegará el momento en que, a lo mejor, ¿a dónde vamos a desencadenar? claro, claro. No, pues la Así turbulencia, la la turbulencia que está en turbulencia. la sociedad. Ve, y vea, conversamos hablando del Peralta. Y bueno, vean dónde estamos, ñaño. Sí, sí, sí. Bueno, No, y es que la vida es esa, ¿no? En claro, claro que realidad, sí. siempre debemos enmarcarnos en tratar de entender, bueno, qué somos, en dónde estamos y hacia dónde nos Efectivamente, vamos, ¿no? Es que el ser humano es eso. ¿Por qué efectivamente. estoy yo aquí? ¿Cuál es el rumbo de mi vida? Y ahora, si pudiésemos hablar también algo sobre situación religiosa, ¿no? Claro. Sentido sin paralelismo, decir, bueno, soy cristiano, soy maometano, ¿qué soy? ¿Y usted qué es? Yo soy cristiano, Ya. apostólico romano, Muy bien, es muy decir, bien. de la iglesia tradicional de nuestros padres. En el Ya. sentido de entendernos que, pues Dios en su bondad nos hizo y nos tiene un destino trazado. La inteligencia del ser humano es tratar de entender ese destino y volver al lugar a donde uno vino. Algún rato, si es que lo consideras con Platón, el mito de la caverna. Platón. Sí, que dice, ¿de dónde caímos? Del supercielo. ¿Quién era el máximo? Dios. Y de ese supercielo cayeron las almas y se cristalizaron y se materializaron y se deformaron. Y al deformarse, unos son más lindos que otros y otros más feos que otros. Pero el único que quiere regresar al supercielo es el hombre. ¿Cuándo? Cuando purifique su vida, purifique sus pecados y llegue en alma. ¿Cree que sí? ¿Cómo hacer eso? Sí, sí. Por supuesto, es que en el ámbito de... Yo soy materialista, en realidad, sí, sí, pero creo que sí hay algo que más allá de la materia existe, y ese es un principio espiritual, al igual que el ámbito masónico, es decir, bueno, hay un principio espiritual. ¿Y cuál es ese? Es Dios. Es Dios. Lo que, bueno, cuando nos daban filosofía, nos decían el naturalismo, más o Un menos. naturalismo, de hecho. Más o menos, sí. En el ámbito de esto de explicarte, pues hombre, Dios está con nosotros y nosotros somos parte de Él. Somos naturaleza y la naturaleza está con nosotros. Claro, Y la claro. naturaleza de Dios, Dios se manifiesta como movimiento. Si Él no existiera, el movimiento no existiría porque Él fue el que dio el primer pitac para que todo se mueva. Claro. Y es la primera causa, a que a Él nadie la haya causado. Bueno, y estamos ya... No, pues sí, sí. estamos filosofando. Sí, sí, sí. No, pero se trata porque, de alguna forma, como le digo, ñaño, en realidad le he escuchado mucho, yo he aprendido mucho de usted, tengo muchos bonitos recuerdos en realidad, desde época de que fui niño y la época cuando fui su alumno, porque en realidad me siento orgulloso de que usted sea mi tío en realidad, No, igual, porque Milo Paul, yo siento orgullo porque ustedes superaron y son personas que Cañar les quiere. La sociedad de Cañar habla muy bien de ustedes y eso para Dios le nosotros pague. es un pasito más de lo que constituye, a más de ser familia. ¿No? Dios le pague. Es decir, esto formamos. Claro, pero Dios le pague, pero le admiro mucho por su inteligencia, muchas gracias. chuta, por su dedicación. Sé que es un hombre muy lector, un hombre muy ilustrado en realidad y me llena mucho de orgullo.
Hermoso, hermoso hablar con usted. En realidad, vea, se me viene a la mente cuando vi un dibujo de unos carritos de madera. Sé que son algunos de algunos primos, pero yo recuerdo en alguna época de mi niñez que yo andé por la avenida San Antonio en un carro de madera y usted lo iba llevando. Tengo un Claro. recuerdo, debía haber sido hace muchísimos años, Sí, pero sí, sí. era, y el carro lo tenía clarito porque tenía un Che Guevara. Sí, sí. Es una parte de la historia de la niñez. Recuerdo mi querida madre, mamita Manuela, ella era comerciante de granos y tenía por costumbre salir los días viernes a Joyaxí, los sábados al Tambo y el domingo que era la feria de aquí en granos, ¿no? Y pues ese tiempo, muy niño, yo no había camionetas, no había camionetas. Entonces el transporte se lo hacía en los carritos de madera, con cajoncito. Y el chofer pues era mi ñaño Eddie. Claro. Y pues nosotros como mi ñaño Walter, ñaño Nilo, Enrique, hacíamos los viajes. Entonces, ¿qué era? Empujar el cajoncito, carrito de cajoncito de madera para traer y llevar los granos de mami de la casa o a la casa. Entonces de Claro. ahí fue naciendo esa visión de hacer los carritos para las carreras y después vinieron los carritos de rulimanes y siempre pues era que teníamos eso de divertirnos con mis amigos ahí en el barrio, en las Claro. famosas carreritas de carros de madera. Y era hermoso. Claro, sí, sí, sí. El ámbito de la bicicleta también recuerdo como anécdota hermoso. Mi ñaño Edison, él estudiaba en el Colegio Córdoba y bueno, y le gustó ser chofer siempre. Y se dedicó a ser conductor, muy niño, muy joven, diríamos, 14, 15 años, se le manejaba. Año de día, chuta, Claro, era admirable decir, pues este niño, 14 años ya estaba claro, manejando. y Pero qué carros ha lucido en sus tiempos, ¿no? recuerdo el 350, el Espiga de Oro, Ya, ya, ya. que mi tío Gonzalo Narváez compró a los montenegros de Tambo. Entonces andaba mi ñaño Edison con don José Hualpa, que era el chofer, el principal, diríamos, ¿no? Y él le enseñó, pues entonces ya como que le decía, ya, toma, maneja. Y comenzó a manejar muy joven y entonces en eso, de que ya tenía su dinerito, pues no ganaba y todas esas cosas, se compró una bicicleta de marca Royal, de Ya. esas grandes que tenían una parrillita atrás y todo eso. Y bien, y ahí aprendimos todos. El otro día vi Claro. con mucho gusto una acuarela que hacía Nilo, en la que decía, bueno, así aprendí a manejar la bicicleta. Pues de Ya. ahí nació, de esa bicicleta Royal pues, que teníamos, que Claro. tenía, que era del hermano mayor y que todo el Claro, claro. mundo la Claro, lo utilizábamos. utilizaba. Qué bien, qué bien. De esa época, la alquilada de las bicicletas, Claro. jugar los juegos tradicionales, el circo y todo eso. Y siempre en ese barrio usted, ñaño. Sí, 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 siempre en ese sí. barrio. Anécdotas. Dos hermanos que por situaciones de el trabajo de su madre, de allá de General Morales, vino a Cañar, doña Panchita Cela, Claro, claro. mamá La de mamá de Roberto y Rafael, Roberto y Rafael que Cela, claro. prácticamente se criaron, como saben decir, pues no, con nosotros, eran como si fueran nuestros hermanos y nos llevamos muy bien, los respeto. En el caso de Rafael, de Roberto Finadito, que les queríamos mucho, nos llevábamos bien. Entonces Roberto era muy aficionado a la guitarra, tocaba muy bien, Claro. tocaba la guitarra y también le gustaba el karate, el box. Ya, veo, veo. Ya. Y resulta también que, bueno, don Pepe tenía su taller al lado de la casa y, bueno, por las noches entonces, ¿en qué se convertían los bancos de madera grandes de la carpintería? Se juntaban esos dos bancos y se formaba ya el cuadrilátero para el box. Ahí era. Ahí era el box ¿Y sí se de boxeaba usted también? muy niño, bueno, yo no tanto, No, diríamos, no. sino ya eran ya los A mayorcitos. los Y mayores. con los guantes hechos de trapo. Guantes hechos de trapo, tenían las argollitas en la cocina y bueno, esas cosas. Y ve la anécdota, que Roberto, bueno, le gustaba el box, gustaba pegarse
sus ñecos con los amigos y cosas. Un día de esos viene a vivir en el barrio Jorge Terreros, el artista. El cantante, En ese el tiempo requintista, muy sí. joven, salidos de la parroquia Guayaturo. Vienen a vivir porque una tía de ellos era una monjita. Y la monjita de apellido Ortiz, ella trabajaba en el hospital antiguo, San Clemente. Ya. Ya. Entonces vinieron ellos y justo vinieron a vivir por ahí porque un tío mío, Roberto Narváez, era casado con una hermana de él, con Teresita Terreros. Y le insistía tanto Roberto en que, joven Terreros, peguémonos un round. No, no me gusta eso, disculpe, no. Ya ve que es flojo, peguémonos un round. No, oiga, no me gusta. O sea, creyó Roberto que le iba a hacer un toque, ya, como quien dice, no. Pero subió Jorge Terreros y en el primer zurdazo era Roberto al suelo. Le noqueó ahí. Él, ahora quieres más. Hasta ahí quedó la situación. Entonces, esa forma de vida, de hacernos cantar, decía Roberto, tenía la cuestión de la guitarra, ¿no? Ya. Entonces decía, mami Pancha, ¿y a qué fue a agarrar café? Pues entonces era la olla de café con pancitos fogazas. Las fogazas eran unos pancitos redondos Ya. que hacían por ahí mismo en el barrio. Y entonces era el concurso de la canción. Y ahí sí, bueno, nos hacían cantar, pues y era concurso y con premios y todo. Ve Cuando usted. venía el circo igual ya seguíamos la situación del circo. Era un espectáculo ¿Y y participó alguna muy vez en el circo usted? claro. ¿Qué? Ahí nos hacían participar en el circo Ya, ve y usted. entonces, Circo callejero, digamos, ¿no? callejero, Claro, pero lo hacíamos ahí en la casa de Don Pepe. claro, claro. Y había gente, pues en ese tiempo los Maldonado, Virgilio Maldonado, Calita Maldonado, médicos que salieron hace mucho tiempo a Guayaquil, familias de un poquito más abajo, que Ah, ya. Morales, familia de, y así por el estilo había, Ve usted. León, familias que, o sea, se juntaban a la travesura Claro, y claro. al jugar con la ruedita para con carrete hacerlo rodar y todo eso. Fue hermoso. Una niñez muy linda, se conoció gente muy hermosa que hasta ahora están en nuestros corazones, en nuestras mentes y por supuesto es nostálgico a veces recordar de ellos, ¿no? Claro. Pero que fue lindo. Y de ahí pues en la juventud ya las galladas y todo que habíamos conversado. Claro. Después ya formó su familia. Ah, sí, ya en el graduado de la universidad, tocó ya venir al suelo patrio a Oiga, cañar. claro, claro. Y muy joven, yo entré de unos 22 años y un pocos meses más a ser profesor de Peralta, donde siempre he estado. Sí, Siempre o he sea, estado. siempre fue a trabajar en el Peralta, digamos. Siempre. Son 38 años de vida institucional en el Mire, Colegio Peralta. mire. Tuve la confianza de una gran persona, gané el concurso, nos hicieron, también es otra parte de la vida, que 6 o 7 participantes para el concurso para llenar la vacante, que en ese tiempo dejaba un gran amigo mío, Renecito Pinos. Ya. Él dejaba de ser profesor ahí y quedaba esa vacante. Y en ese tiempo ya se comenzaba con concursos. Pero el concurso consistía en pues la planificación y tener que dar clases delante de, y nos tocó lo más duro, ir a dar clases delante de mujeres en el Colegio La Providencia de Azogues, Ya. donde las chicas solo de verlos ya nos comenzaban a dar ojos y cosas y uno se ponía nervioso. Ya se fue. Pero gané el concurso y pude venir de profesor. Anécdotas hermosas al comienzo de mi carrera. ¿Por qué? Porque conocí gente muy noble. Que no ponderar y alabar el rectorado y como persona del economista Vicente Correa, necesitar Cárdenas, Claro. personas muy prolijas en su trato, pero que nos formaron, ¿no? Claro. Nos hicieron profesionales, para ellos un agradecimiento inmenso. De igual manera, pues cuando llegué, Nilo Paul le decía, mira, te queda trabajar, de mañana vas a ser inspector, tienes que ayudar a cuidar la disciplina.
Así Y empezó. por la tarde tienes que ir a trabajar con la señorita Marica Devas ¿Qué en la hace? academia. Ya en la El academia. Colegio Peralta tenía una academia de costura. De costura, claro. Entonces ahí nos tocó ir a trabajar también, pues. Mire usted. Entonces era el goce porque con personas mayores, costura, gente muy proactiva, era el goce. Claro. Señorita Marica que nos quería y a la cual respeto mucho, aprendimos a hacer carrera. Qué bien, qué Luego bien. ya fui teniendo mi asignatura y hasta ahora pues sigo dando filosofía. Siguió después estudiando, pero... Sí, sí, sí. O sea, luego de la licenciatura en la estatal, se abrió un diplomado superior en educación en valores, que me llevó 2 años prepararme igual en la Universidad de Cuenca, en valores. Y para terminar ya en el 2016, sí, tuve la suerte de estudiar en España. Ah, muy Es bien, mire. decir, en la universidad más grande de Madrid, en la Complutense de Madrid, de la cual tengo una maestría Qué bien, qué bien. de una formación internacional de ¿Cómo, profesorado maestría en qué tiene? en orientación educativa y proyectos. Qué bien, qué bien. Eso me dio la posibilidad, por supuesto, de acceder a poder ser autoridad, ¿no? Claro. Y dar lo mejor porque también, Está en buenas manos del bueno, Colegio Peralta. diríamos así, creo que ya la sociedad es la que juzga, ¿no? Claro, claro que Y sí. eso, y mis compañeros y todos para quienes mucho respeto y Claro. consideración. Un fuerte abrazo a todos esos peraltinos de que se están reportando ahí. Muchísimas gracias por saludar a mi tío, al licenciado Carlos Sigüenza Díaz. Sí, sí, recordarles, decirles que no hay fronteras en el sentido de que donde estemos, el peraltino es querido, el peraltino es de corazón. Para ustedes, lo mejor. Un saludo cordial porque siempre están en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lo poco, lo mucho que se les pudo vertir en sus vidas, lo hice con cariño, lo hice bajo principios de absoluta responsabilidad de enseñarles y saberles ser gente de futuro. Muchos de ustedes son completamente válidos. ¿Por qué no decirlo? Todos mismos, hombres y mujeres. Allá el recuerdo cordial de ese peraltino, peraltina de corazón donde esté. Decirles que acá el Colegio Peralta les tiene las puertas abiertas y el corazón siempre henchido de alegría para decirles que les queremos mucho. Qué chévere. Sí, Y últimamente hubo una reunión masiva de los peraltinos, ¿no? Donde nos reunimos. Bueno, ya son algunos años, son unos 5 años, ¿será? sí, Sí. vamos ya por los 5 años Sí, sí, sí. de las bodas de oro, de los 75 años de existencia. Ahora estamos ya por los 82 años de existencia, donde prácticamente el mundo peraltino se volcó a las aulas nuevamente y a los patios. Sí, Y sí, el sí. disfrute fue total. Qué bien, qué bien. Igual estamos por proyectar alguna cosa que venga, si estamos por ahí en el ámbito de decir ya estamos cerca de los 90, ¿no? Qué bien. Y decir, pues Peralta tiene que seguir adelante hacia las estrellas y que mejor con gente de Cañar que sabe querer a la institución y que lo respeta y que nosotros tenemos el fiel compromiso de saber que sus hijos están en buenas manos. Claro que sí. No, pues, qué institución que es el Peralti. Qué orgullosos estamos nosotros de haber sido peraltinos. Vean, ñaño, nos hemos pasado Nos dimos el tiempo. más de una hora, pero ha sido una conversación muy, muy interesante. He conocido un poco más de usted, he conocido Muchas gracias. muchas circunstancias, como le digo, siempre el respeto está por encima. Le respeto mucho y bueno, y siempre, siempre le deseo éxitos en cualquier labor que usted desempeñe. Sé que en este caso los estudiantes peraltinos están en excelentes manos, pero en cualquier otra actividad que usted se desempeñe, los mayores de los éxitos, ñaño, para usted y siempre deseando que le vaya súper bien, ya para irnos despidiendo un poco del programa. Sí, Nilo, el agradecimiento es mutuo. Te considero también y sé que eres una persona muy, muy noble y muy caritativa en el sentido de tu profesión. Que Dios te bendiga, te guíe. Saber que esos deseos que tú lo tienes para mí, en realidad los acepto con humildad, porque sé que cuando hay buenas vibras de los seres humanos siempre todo sale bien. Estamos proyectándonos ya un tanto ya para tener el ámbito de jubilación, pero
quiero seguir en el ámbito de educación, a lo mejor un tanto particular, pero no dejar de hacer lo que siempre nos gusta. La lectura, el escribir, estamos escribiendo también algo por ahí, algunas travesuras tenemos, algo de poesía también. Sí escribe, Sí, señor. sí, sí. ¿Todavía ha publicado o no lo publica En todavía? parte, algunos artículos se han publicado en Ya. revistas indexadas, en revistas igual de acá de la Casa de la Cultura, del municipio, de la institución. Aspiramos un Pero digamos poquito. un libro, ñaño, de Carlos Sigüenza. Sí, eso es el anhelo, ya saliendo un tanto, ya teniendo un poquito más de libertad, saliendo de las aulas y en el ámbito de descanso, terminar obras, Pero, terminar obras. o sea, Sí, les tiene comenzadas algunas sí, ya. sí, sí. Pero más o menos Hay un libro de en qué ámbito de ámbitos. relato, tenemos un ámbito de léxico, por Ya. ejemplo, el famoso guirigay. ¿Qué es eso, El ñaño? guirigay es la forma tan jocosa y risible de hablar del mexicano. O sea, de cambiarle los términos a las palabras o qué sé yo, y entenderlos como el bacán, el chévere, el Claro, chendo y cosas por el estilo, que son de otras ciudades, pero nosotros también tenemos. claro. ¿Y por qué no recoger esos modismos, esas formas dialectales que Por tuvieron ejemplo, nuestros, un dialecto aquí, digamos, ñaño, un poquito cañarejo. por ejemplo, el famoso achachay, ¿no? Claro. Puedes decir achachay, oye, guaricha, tráeme pronto alguna Carishina, todo carishina, ese tipo de cosas. oye, y así por el estilo, ¿no? Son cosas que de algún modo, así no sean castellanas, pero fueran parte de nuestro diálogo, ¿no? Claro. Entonces, tengo algo escrito por ahí, por ese ámbito, ¿Ya? de recoger lo que fue nuestro dialecto y lo que actualmente, cuánto cambió como el lenguaje universal. Y así Y también, en la narrativa, más o menos, ¿en qué? en la narrativa quiero de algún modo plasmar en alguna obra todo el recuerdo de mi padre, Papá Gil. Papá Gil, como protagonista de que hizo mucho por Cañar también, de algún modo. Hay que recordar y que quizás que la sociedad lo recuerde. Papá fue secretario de, o diríamos como una especie de presidente del sindicato artesanal. Entre los fundadores. Los fundadores, por claro. alguna razón, tienen el cementerio, sus nichos, sus bóvedas, que fueron tramitadas y por, en este caso por mi padre. En la casa de vivienda del sindicato artesanal, la escritura estuvo a nombre de mi padre y mi padre lo legó, por supuesto, porque era del sindicato, pero y las obras que él hizo. Mire usted. También en el ámbito de ser una gran persona. Muy Una bien. persona que nos guió, nos formó, todos de mis hermanos, somos personas que nunca hemos tenido inconveniente alguno en la sociedad porque sus valores trascendieron nuestras formas de ser. Es decir, nos inculcaron criterios de honradez, de principios y de valores, que eso es la mejor herencia que se puede dejar a un hijo. Claro, claro que Y sí. así. Y ahí, por supuesto, el amor eterno de mi padre, mi madre, Ya, mamita Manuela. mamita, cuando le cantaba a los 17 años. Y le decía, por favor, pongan ese disquito. Ya, Que dice, mire. cruzan por tu vida y ese es mi delirio. Claro. Y lloraba mi papá, pues entonces para ellos quiero de algún modo escribir unas... Se querían mucho ellos, ¿no? ¿Qué dice usted, ñaño? Fueron nuestro respeto. Nunca se separaron, estuvieron juntos, nos querían mucho, sufrieron tanto ya cuando envejecieron, pero nunca dejamos de estar con ellos hasta el último momento de sus vidas. Y eso es lo que nos enorgullece, en el sentido de que están todavía en nuestros corazones y nos guían. Claro que Eso, claro Nilo que sí. Paul, en decirte que pues he tenido una tarde muy sui generis, diríamos si cabe el término, en contarte mi vida, en bueno, hacer algunas ideas que desde el ámbito de la ciencia todavía se mantienen y que sean un preámbulo de decir pues que no sea la primera vez y a lo mejor visitarte también alguna otra oportunidad. Claro que sí, ñaño. No, pues en algunos espacios también estará abierto la oportunidad, también independientemente también al Colegio Peralta, estaremos conversando ya cuando ya se acercan las fiestas del Peralta, por ahí haremos alguna situación también medio bonita. Y siempre las puertas abiertas, ñaño, le dejo también la invitación
hay muchas cosas que conversar, o sea, solo regulando el tiempo que hemos tocado algunos tópicos, que comenzamos con el Peralta y terminamos con el Peralta, pero en esa conversación usted nos dimos cuenta que fuimos avanzando mucho y conversamos algunas cosas, pero quedan muchas más pendientes, muchas cuestiones más que se podrían hablar y no se olviden de la segunda parte, mis amigos, ya les estaré pasando. Será un honor estar contigo, Nilo Paul, igual con esa audiencia hermosa que nos prestó este tiempo tan vital y grande en escucharnos muchas veces estas locuras que nacen, pero nacen con criterio de sabernos compartir y decir que si hay otra posibilidad de entenderle al mundo, a eso estamos. Ahí estaremos. Y agradecerle sobremanera y será para la próxima. No, pues sí, para la próxima ya nos vamos a despedir, señor, porque quisiera un consejito para nuestros muchachos, pero ahí me voy despidiendo de ustedes, amigos. Bueno, yo sí le dejo con sus palabras finales, señor, si tiene algún mensaje para nuestros jóvenes y de alguna forma ya su despedida final, señor. Sí, en decirles que la juventud, a pesar de que vivimos en un mundo de turbulencia, gracias a Dios en nuestro cantón no ha perdido su norte, que con inmensa alegría se ve esos campeonatos de deporte de indoor que se hacen y tienen una afluencia súper buena, lo hacen con cariño, en decirles también que la música, la danza, la forma de ser del Cañarejo nunca se ha perdido, la solidaridad que tenemos, nunca la pierdan jóvenes. Tienen unas familias en las cuales inculcan en ustedes valores que realmente en otros lugares ya se han perdido. Amen su tierra, quieran a su familia, quiéranse ustedes mismos, no caigan en situaciones de consumos de cosas que les dañan y que les hacen sentir mal. Vean que la vida tiene un propósito, caminen por el sendero que realmente les haga sentir súper bien. Y cuando en algún lado de la meta nos veamos en algún lugar, siempre estará esta mano extendida para decirles, les considera mucho. Muchísimas gracias. Muy bien, ñaño, chuta, y muchísimas gracias, sabes, palabras. Amigos, ha sido un gustazo tremendo haberles compartido experiencias con mi tío Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por vernos y por seguir la página. No se olviden, estamos siempre para resolver estos problemas jurídicos. No te olvides en contactar con mis servicios y muchísimas gracias nuevamente por ver el programa, por ver Nada Personal y los espero en la próxima oportunidad con otro invitado.